¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen mantener la calma mientras todo a su alrededor se desmorona, mientras que otras se sienten perdidas ante la primera dificultad del día? La diferencia no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de sabiduría práctica que ordena el interior antes de enfrentar el exterior. Hoy vamos a explorar 5 pilares transformadores que pueden cambiar completamente la forma en que experimentas cada amanecer, basados en principios atemporales que han sostenido a millones de personas a lo largo de la historia. Quédate hasta el final porque el 5.º pilar es el que la mayoría pasa por alto y podría ser exactamente lo que necesitas para romper el ciclo de ansiedad matutina que te persigue. Cada mañana representa una oportunidad completamente nueva. No importa lo que haya sucedido ayer, no importa cuántas veces hayas tropezado o cuántas decisiones equivocadas hayas tomado. El amanecer trae consigo una misericordia renovada, como el rocío que refresca la tierra seca. Pero aquí está el problema. La mayoría de nosotros desperdiciamos ese potencial porque no sabemos cómo ordenar nuestro mundo interior antes de enfrentar el mundo exterior. Piensa en tu última semana. ¿Cuántas veces te levantaste apurado, con la mente ya llena de preocupaciones, revisando tu teléfono antes incluso de salir de la cama? ¿Cuántas veces tus palabras fueron más afiladas de lo necesario porque tu interior estaba revuelto? ¿Cuántas decisiones tomaste desde el miedo o la prisa en lugar de desde la claridad y la paz? No estás solo en esto. Todos enfrentamos la misma batalla diaria entre el caos y el orden, entre la reacción y la respuesta consciente, entre construir sobre arena o construir sobre roca. La diferencia está en tener un mapa, una brújula interna que nos guíe cuando la niebla es densa y el camino no está claro. Comencemos con algo que todos usamos constantemente, pero raramente controlamos con maestría: nuestras palabras. Hay un principio antiguo que dice que la lengua tiene poder de vida y muerte, y no es una exageración poética. Tus palabras moldean tu realidad de maneras que apenas comprendes. Piensa en esto. Hay quien lanza palabras como golpes de espada, hiriendo sin pensar, pero la lengua de los sabios trae sanidad. Cada conversación que tienes es una oportunidad para construir o para destruir, para iluminar o para confundir, para sanar o para herir. Y aquí está el problema. La mayoría de nosotros hablamos por impulso, sin filtro, sin pensar en el impacto de lo que decimos. La verdad permanece para siempre, mientras que la mentira dura solo un momento. Esto significa que cuando adornas los hechos, cuando exageras para impresionar, cuando suavizas la realidad para quedar bien, estás construyendo sobre arena. Tal vez funcione en el corto plazo, tal vez consigas lo que quieres en el momento, pero eventualmente la estructura se desmorona. La mentira se cae sola, incluso si nadie la descubre, porque vives en tensión constante, recordando qué dijiste a quién, manteniendo historias paralelas, cargando el peso de la falsedad. Pero aquí viene la parte transformadora, cuando eliges la verdad, incluso cuando es incómoda, incluso cuando no te hace quedar bien, creas una base sólida. La palabra recta sostiene. No tienes que recordar qué versión contaste, porque solo hay una versión, la real. No tienes que cargar culpa o ansiedad, porque tu conciencia está limpia. La verdad te libera de una carga invisible que ni siquiera sabías que estabas cargando. Ahora, esto no significa ser brutalmente honesto sin consideración. La verdad sin amor es crueldad y el amor sin verdad es cobardía. La sabiduría está en encontrar el equilibrio. Hablar con verdad y con gracia, decir lo necesario sin herir innecesariamente, ser claro, sin ser hiriente. Pregúntate, ¿cómo cambiaría mi día si cada palabra que saliera de mi boca tuviera la intención de construir y no de destruir? ¿Qué pasaría si antes de responder en una discusión, antes de enviar ese mensaje, cuando estás molesto, antes de dar tu opinión no solicitada, hicieras una pausa y te preguntarás, ¿esto que voy a decir sana o hiere, construye o destruye, es verdad o es mi versión distorsionada de la verdad? El testigo fiel dice la verdad, pero el testigo falso respira mentiras. No se trata solo de grandes mentiras o engaños deliberados. Se trata de esas pequeñas distorsiones diarias, la exageración en tus historias, la excusa inventada para evitar algo incómodo, el chisme disfrazado de preocupación, la promesa que haces sabiendo que probablemente no la cumplirás. La transformación comienza cuando decides que tu boca será fuente limpia, que tus conversaciones no herirán como espada, sino que traerán alivio, consuelo y claridad. Esto requiere práctica, requiere ser consciente
requiere a veces morderte la lengua cuando el impulso de responder es fuerte. Pero el resultado es una vida sin el peso agotador de mantener mentiras, sin la ansiedad de ser descubierto, sin la confusión de haber dicho una cosa ayer y otra hoy. Aquí viene uno de los conceptos más contraintuitivos pero poderosos. El que ama la corrección muestra que quiere aprender, pero el que rechaza la reprensión se hace necio. En otras palabras, tu reacción ante la crítica determina si crecerás o te estancarás. Todos conocemos a personas que no pueden recibir ningún tipo de feedback sin ponerse defensivas. Menciona algo que podrían mejorar y de inmediato te encuentras con excusas, justificaciones o contraataques. Estas personas están atrapadas en su propio orgullo, incapaces de crecer porque su ego no permite que la luz entre a exponer sus puntos ciegos. La persona sabia, por otro lado, tiene un corazón enseñable. No se trata de ser débil o de permitir que cualquiera te pisotee. Se trata de tener la humildad suficiente para reconocer que no lo sabes todo, que tienes áreas ciegas que puedes mejorar. Es la diferencia entre decir «así soy yo» como si fuera una sentencia permanente, versus «así he sido, pero puedo cambiar». Piensa en esto, cada persona que te corrige, si lo hace desde un lugar genuino, te está dando un regalo invaluable. Te está mostrando algo que no puedes ver por ti mismo. Te está ofreciendo la oportunidad de crecer. Y sin embargo, la mayoría rechaza ese regalo porque viene envuelto en papel incómodo. El necio piensa que su camino siempre es el correcto, pero el sabio sabe escuchar el consejo. Esta es la trampa del orgullo. Te hace creer que ya llegaste, que ya sabes, que ya tienes todo resuelto. Y esa creencia te condena a repetir los mismos patrones, los mismos errores, las mismas dinámicas disfuncionales una y otra vez. La transformación ocurre cuando desarrollas un espíritu dócil, capaz de aprender, capaz de cambiar, capaz de pedir perdón y empezar de nuevo. Cuando alguien te señala algo que necesitas mejorar, en lugar de entrar en modo defensa, puedes decir «Tienes razón, voy a trabajar en eso». Cuando te das cuenta de que metiste la pata, en lugar de justificarte o minimizar, puedes decir, me equivoqué, lo siento, ¿cómo puedo arreglarlo? Esta postura no te hace débil, al contrario, te hace increíblemente fuerte porque estás construyendo sobre la verdad en lugar de sobre la ilusión. Estás creciendo en lugar de estancarte, estás abriendo puertas en lugar de cerrarlas. Pero aquí está el desafío, recibir corrección duele, nadie disfruta que le señalen sus fallas. Nuestro instinto natural es protegernos, defendernos, demostrar que no somos tan malos como parecemos. Tenemos que pelear contra ese instinto. Tenemos que respirar profundo, bajar las defensas y preguntarnos, ¿hay verdad en lo que me están diciendo? ¿Puedo aprender algo de esto? ¿Qué ajuste necesito hacer? La persona que ama la enseñanza, ama el resultado de la enseñanza, el crecimiento, la madurez, la sabiduría. Ve más allá del dolor momentáneo de la corrección y se enfoca en la transformación a largo plazo. Como el jardinero que poda el árbol, la poda duele, corta, remueve, pero el resultado es un árbol más fuerte, más sano, con mejor fruto. Hay una correlación directa entre cómo trabajas y el nivel de libertad que experimentas en tu vida. La mano diligente gobernará, pero la mano perezosa terminará esclava. Esto no es una promesa mágica de riqueza. Es un principio de causa y efecto. Tu consistencia determina tu destino. La pereza es una de las trampas más sutiles porque se disfraza de muchas maneras. Se disfraza de estar cansado, cuando en realidad es falta de disciplina. Se disfraza de necesito inspiración, cuando en realidad es falta de compromiso. Se disfraza de mañana lo hago, cuando en realidad es miedo a empezar. El perezoso no caza lo que cazó, pero el diligente aprecia los bienes que tiene. El perezoso persigue fantasías, mientras el diligente construye realidades. La diferencia no está en la capacidad o el talento. La diferencia está en la consistencia, en hacer lo que hay que hacer incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Aquí está la verdad transformadora. La diligencia no es trabajar hasta el agotamiento, no es vivir estresado o sacrificar tu salud y tus relaciones en el altar de la productividad. La diligencia verdadera es trabajar con propósito, con orden, con constancia. Es ser fiel en lo pequeño, puntual en lo sencillo, responsable en lo cotidiano. El que trabaja con sus manos comerá de su esfuerzo. Citozatis, hay una conexión directa
entre tu esfuerzo y tu cosecha. No puedes plantar negligencia y esperar cosechar abundancia. No puedes sembrar pereza y esperar recoger oportunidades. La tierra responde a lo que plantas. Tu vida responde a cómo la trabajas. Pero escucha esto, la diligencia sin paz se vuelve carga y la paz sin diligencia se vuelve excusa. Necesitas el equilibrio. Necesitas trabajar duro, pero también descansar bien. Necesitas ser productivo, pero también ser humano. No confundas movimiento con avance, ni ruido con productividad. La transformación viene cuando entiendes que tu trabajo, sea cual sea, es una forma de servir y de crear valor. No trabajas solo por dinero. Trabajas porque tienes algo que ofrecer al mundo. Tienes habilidades, talentos, capacidades que pueden hacer una diferencia. La diligencia es la herramienta que convierte ese potencial en realidad tangible. Y aquí está el secreto que pocos entienden. La diligencia te libera. Cuando cumples lo que prometes, cuando entregas a tiempo, cuando haces bien tu trabajo, ganas credibilidad. La gente confía en ti, se te abren puertas, tienes opciones. Eso es libertad. La pereza, por otro lado, te esclaviza. Te vuelve dependiente, limitado, atrapado en un ciclo de oportunidades perdidas y potencial desperdiciado. La preocupación deprime el corazón del hombre, pero una buena palabra lo anima. Este principio es oro puro para nuestra época. Vivimos en la era de la ansiedad. Millones de personas amanecen cada día con un nudo en la garganta, con peso en el pecho, con 1000 pensamientos compitiendo por atención en su mente. Síntoma de la ansiedad es como una piedra que cargas en el pecho. No la puedes ver, pero la sientes. Te roba el sueño, te quita el apetito, te distrae de lo importante, te hace anticipar catástrofes que probablemente nunca sucederán. Y aquí está el problema. La mayoría intenta combatir la ansiedad con más preocupación, con más control, con más información, sin darse cuenta de que eso solo alimenta el monstruo. El antídoto no es más análisis, es una palabra buena, una palabra de verdad que recorta el problema a su tamaño real. Una palabra de esperanza que te recuerda que has superado cosas antes. Una palabra de perspectiva que te ayuda a ver más allá del momento presente. Pero necesitas 2 tipos de palabras buenas, las que recibes y las que ofreces. Primero, necesitas hablar contigo mismo de manera diferente. La mayoría tiene un crítico interno despiadado que no le daría tregua a nadie. Necesitas aprender a hablarte con la misma compasión con la que le hablarías a un amigo que está sufriendo. Cuando tu mente empiece a girar en espirales de ansiedad, necesitas interrumpir el patrón con verdad. No con pensamiento positivo superficial, sino con verdad sólida. ¿Qué es verdad en este momento? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué está bajo tu control? Una palabra buena no niega el problema, pero tampoco le da más poder del que tiene. Y luego está el poder de ofrecer palabras buenas a otros. Cuando alguien camina cargado, una palabra de ánimo puede cambiar completamente su día. No necesitas tener todas las respuestas. A veces solo necesitas ser la voz que dice: te veo, lo que estás viviendo es difícil, pero no estás solo, vas a salir de esto. La transformación ocurre cuando te das cuenta de que la ansiedad prospera en el silencio y en el aislamiento, cuando hablas de lo que te preocupa, cuando lo nombras, cuando lo sacas de la oscuridad, pierde poder. Cuando alguien te escucha con empatía, sin juicio, sin tratar de arreglar todo inmediatamente, algo se aligera. La inquietud pesa como una piedra, pero cuando depositas esa piedra, cuando la compartes, cuando la expones a la luz, su peso disminuye. No porque el problema desaparezca, sino porque ya no estás cargándolo solo. Y en ese espacio de conexión, de palabra buena, de verdad compartida, la paz encuentra un lugar para entrar. Aquí llegamos al pilar que la mayoría pasa por alto, el que conecta todo lo demás. En el camino de la justicia hay vida y en su senda no hay muerte. Este no es lenguaje religioso abstracto, es el principio más práctico que puedes aplicar. La justicia aquí significa vivir recto, hacer lo correcto, elegir la integridad, incluso cuando nadie está mirando. Es el hilo conductor que une todo. Hablar con verdad, recibir corrección, trabajar con diligencia, dar palabras buenas. Todo se reduce a una pregunta fundamental. ¿Estoy eligiendo lo que es correcto o lo que es conveniente? La mayoría de las personas vive en una especie de zona gris moral, donde las decisiones se basan en qué tan probable es que los atrapen, qué tanto pueden salirse con la suya, qué es lo mínimo que pueden hacer sin enfrentar consecuencias.
Esa es una forma agotadora de vivir porque estás constantemente calculando, vigilando, cubriendo tus huellas. El camino de la justicia es radicalmente diferente. Es decidir que harás lo correcto, porque es correcto, no porque alguien te esté mirando. Ser la misma persona en público y en privado. Es tener una sola versión de ti mismo, no una máscara para cada audiencia. Los planes de los justos son rectos, pero los consejos de los malvados llevan al engaño. Tus decisiones de hoy están creando el camino de mañana. Si tus decisiones están basadas en atajos, manipulación o engaño, estás construyendo un camino que eventualmente te llevará a un lugar donde no quieres estar. Si tus decisiones están basadas en integridad, verdad y justicia, estás construyendo un camino sólido que puede soportar las tormentas. La transformación más profunda ocurre cuando entiendes que la justicia no es una carga, es un camino de vida. No es restricción, es libertad. Porque cuando vives con integridad, no tienes que preocuparte por ser descubierto. No cargas culpa. Domo Dios toca, no vives en ansiedad constante. Puedes dormir en paz porque tu conciencia está limpia. El justo guía a su prójimo por buen camino, pero el camino de los malvados los extravía. Tu vida tiene un efecto dominó. La forma en que vives influencia a otros. Tus hijos te observan. Tus colegas te observan. Tu comunidad te observa, no porque seas perfecto, sino porque tu consistencia había más fuerte que tus palabras. Y aquí está lo poderoso, la raíz del justo permanece para siempre. Cuando plantas tu vida en la justicia, en hacer lo correcto, en elegir la integridad, estás creando raíces profundas que no se mueven con cada viento, que no se secan con cada sequía, que sostienen no solo a ti, sino a quienes dependen de ti. Ahora, todo esto suena bien en teoría, pero ¿cómo se vive prácticamente? ¿Cómo transformas estos principios en acciones concretas que cambien tu día a día? Empieza por la mañana. Antes de revisar tu teléfono, antes de que las urgencias del día te atrapen, toma unos minutos para ordenar tu interior. No necesitas una hora, necesitas intención. Pregúntate, ¿qué es lo importante hoy? ¿Cómo quiero mostrarme? ¿Qué valores quiero que guíen mis decisiones? Durante el día, practica la pausa consciente. Antes de responder a ese mensaje que te molestó, pausa. Antes de reaccionar en esa reunión tensa, pausa. Antes de tomar esa decisión impulsiva, pausa. En ese espacio breve entre el estímulo y tu respuesta está tu poder de elección. Ahí es donde aplicas la sabiduría. Con tus palabras, hazte esta pregunta antes de hablar. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Si no cumple esos 3 criterios, tal vez es mejor guardarlo, y cuando tengas que decir algo difícil, algo que necesita ser dicho, aunque sea incómodo, hazlo con verdad y con gracia. No endulces tanto que pierdas el mensaje, pero no seas tan duro que destruyas a la persona. Con la corrección, desarrolla esta práctica. Cuando alguien te señale algo, en lugar de defenderte inmediatamente, déjame pensar en eso. Tómate un momento para procesar. Pregúntate honestamente si hay verdad en lo que te dijeron. Y si la hay, admítelo. Esa simple práctica puede transformar completamente tus relaciones y tu crecimiento personal. Con tu trabajo, establece rutinas simples que sostengan tu diligencia. No necesitas hacerlo todo perfectamente. Necesitas hacer lo importante consistentemente. Identifica las 2 o 3 cosas que realmente mueven la aguja en tu vida y comprométete a hacerlas todos los días, sin excepción. La diligencia se construye en los pequeños hábitos repetidos, no en los grandes esfuerzos esporádicos. Con tu ansiedad, crea una práctica de exteriorización. Cuando sientas que la preocupación empieza a crecer, escríbela. Sácala de tu cabeza y ponla en papel. A menudo descubrirás que cuando la ves escrita, el problema es más manejable de lo que parecía en tu mente. Y luego busca a alguien de confianza con quien hablar. La ansiedad se alimenta del silencio. La conexión la desarma. Y finalmente, al final del día, haz una revisión honesta, con descual no para castigarte por lo que salió mal, sino para aprender. ¿En qué momentos elegiste la justicia? ¿Dónde tomaste el atajo? ¿Qué harías diferente mañana? Esta práctica de reflexión es lo que convierte la experiencia en sabiduría. Cada nuevo día es una oportunidad de elegir. Puedes vivir reactivamente, dejando que las circunstancias te arrastren, o puedes vivir intencionalmente, ordenando tu interior para que guíe tu exterior. Puedes construir sobre arena, buscando lo fácil, lo conveniente, lo que te hace quedar bien en el momento, o puedes construir sobre roca, eligiendo la verdad, la integridad,
la justicia que sostiene incluso cuando todo se sacude. Los 5 pilares no son una fórmula mágica que elimina todos los problemas, son principios probados que crean una base sólida para navegar cualquier problema. Cuando hablas con verdad, vives sin el peso de la mentira. Cuando recibes corrección, creces en lugar de estancarte. Cuando trabajas con diligencia, construyes libertad. Cuando das y recibes palabras buenas, desarmas la ansiedad. Y cuando caminas por el sendero de la justicia, construyes una vida que permanece. La transformación no sucede de la noche a la mañana, sucede en las pequeñas elecciones diarias. Sucede cuando en ese momento de tentación de tomar el atajo, eliges el camino recto. Sucede cuando en ese momento de querer defenderte, eliges escuchar. Sucede cuando en ese momento de querer rendirte, eliges dar un paso más. Tu vida es la suma de tus decisiones. Y cada mañana te regala una nueva oportunidad de decidir diferente, de elegir mejor, de construir más sólido. No necesitas tenerlo todo resuelto. Necesitas empezar, un paso, una decisión, una palabra verdadera, una corrección recibida. Pues, un día trabajado con diligencia, una palabra buena ofrecida, un acto de justicia. Y en la repetición de esas decisiones pequeñas, pero consistentes, descubrirás algo hermoso, que la sabiduría no es conocimiento acumulado, es carácter formado, que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de principios sólidos que te sostienen cuando todo se sacude, que la transformación no es un evento dramático, es una serie de elecciones conscientes repetidas hasta que se vuelven tu naturaleza. Mañana amanecerá de nuevo, y con ese amanecer vendrá la oportunidad de aplicar todo esto. No perfectamente, porque nadie lo hace perfectamente, pero intencionalmente, con propósito, con dirección. Porro, dirección. Con la sabiduría que ordena el interior para que el exterior refleje lo mejor de quien puedes ser. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros vídeos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.